tardes. En nombre de la Academia y en el mío propio, quiero agradecerles especialmente hoy su presencia esta tarde en la que vamos a continuar con el ciclo Aragonesas en la Historia, organizado por la Fundación Ibercaja de Zaragoza y esta Real Academia de la Historia. Tras una mártir del siglo IV que vimos hace unas semanas, nos toca hoy hablar de una reina del siglo XII. Dos vidas que, a pesar de estar separadas por varios cientos de años y que sobre el papel parecen representar mundos muy diferentes, anhelos y sentimientos muy distintos, a la hora de confeccionar el programa no dudamos en incluirlas juntas como ejemplos de aragonesas con historia, es decir, mujeres cuya vida sobresale de las del resto de sus coetáneas y ha servido de referencia a la de otros muchos hombres y mujeres, superando los límites de su espacio vital y de su tiempo, pero viviendo en la memoria a lo largo de los siglos, es decir, entraron en la historia. En esta sala y ante este auditorio no creo necesario defender el papel de las mujeres en la historia, ni recordar que nuestro pasado ha sido obra de hombres y mujeres, en cualquier lugar y en cualquier época. Pero quería llamar la atención sobre el hecho de que además de las mujeres que formalmente reconocemos como históricas, son muchísimas más las que podrían recibir la misma consideración. De la inmensa mayoría de ellas desconocemos su nombre e incluso su obra, porque aunque realizaron acciones dignas de ser recordadas, lo hicieron en un mundo abusivamente masculino, siempre rodeadas de hombres que dirigieron y acondicionaron sus actos y que en la mayoría de las ocasiones las utilizaron para lograr sus propios fines, por lo que, a pesar del papel imprescindible jugado por ellas, siendo ellas plenamente conscientes de su participación y actuando según lo deseado por ellas, al final, cuando se ha procedido a escribir la historia, que no deja de ser más que una interpretación de lo ocurrido en el pasado, casi siempre sus acciones y sus efectos pasaron a engrosar la lista de los éxitos masculinos. En esta ocasión, la verdad es que la cuestión es muy compleja y es muy difícil de resolver, que se ha avanzado y se ha adelantado bastante esta situación, pero las dificultades que entraña el actuar de otra forma es bastante difícil todavía. Para aclarar un poco más estas ideas, me refiero vistas en la historia, dedicaré los próximos minutos a esbozar lo que sabemos de la vida de Petronila de Aragón, a lo largo del cual podemos comprobar lo expuesto en esta pequeña introducción que acabo de hacerles, porque a pesar de ser reina y formar parte de ese grupo representativo de mujeres ya cualificadas por su nacimiento y habérseles reconocido un lugar fundamental para la historia, su intervención está muy tapada por los hombres que estuvieron a su alrededor, que le rodearon. Ojo, me estoy refiriendo a hombres cuya actuación fue igualmente decisiva e histórica, pero que sin la presencia de Petronila las cosas hubieran sido de otra manera o ni siquiera hubieran sido. De ahí las dificultades que entraña acercarse a su figura y adjudicarle la parte de responsabilidad que tuvo en lo que hemos llamado el nacimiento de la corona de Aragón. Es por eso que, para aproximarme a una visión completa y equilibrada, deberé dar algunos rodeos, a veces largos rodeos, para llegar a centrar su actuación en ese complejo mundo eminentemente masculino en el que le tocó vivir. Petronila nació en Huesca el 11 de agosto de 1136 y en ese mismo instante, con su nacimiento, se abrió
una nueva etapa para el Reino de Aragón, una etapa que resultará fundamental para la historia de España. Para explicar esto hay que remontarse a unos años antes y presentar la intervención de varios protagonistas que con sus actuaciones y decisiones permitieron llegar a ese momento fundamentalmente del nacimiento de la futura reina Petronila. En primer lugar, por supuesto, su padre, el rey Ramiro II, apodado el monje por la historiografía romántica, que había abandonado precipitadamente unos meses antes su retiro en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, porque era monje del monasterio, para acceder al trono de Aragón, el trono del Reino de Aragón. También, por supuesto, su madre, Inés de Poitiers, de la que sabemos simplemente, sabemos alguna cosita más, pero tampoco, como que era una viuda de unos 30 años, de la Casa Ducal de Aquitania, elegida para casar con el rey Ramiro, entre otras razones fundamentales, por haber demostrado su capacidad para la maternidad, pues tenía tres hijos varones, además de su anterior matrimonio. La boda se celebró a mediados de noviembre de 1135 en la Catedral de Jaca, y la esposa, Inés, se diluyó en la historia, es decir, acabó recluida en un monasterio prácticamente 9 meses después de celebrada la boda, tras dar a luz a una niña, fruto de ese efímero matrimonio con el rey Ramiro, niña a la que se le puso el nombre de Petronila, en recuerdo seguramente de su tío, el rey Pedro I, el conquistador de Huesca. Todo este gran embrollo que a lo largo de un año más o menos consistió en buscar con urgencia un rey que hubo que rescatar del monasterio, casarlo con prisas con una señora que garantizara su capacidad de concebir, a ser posible varones, y no aspirar además a continuar en la corte porque lo impuso el Papa como condición para otorgar su bendición al matrimonio. Todo esto es consecuencia de una serie de sucesos acaecidos bastantes años antes, cuando el hermano de Ramiro, el rey Alfonso I el Batallador, fue reclamado por el rey de Castilla y León, Alfonso VI, para que casase con su hija Urraca, viuda y madre de un niño menor, con la oferta de que la descendencia del matrimonio heredaría los dos grandes reinos de la península, Castilla y León y Aragón. Y en caso de que la pareja no tuviera sucesión, sería el hijo de Urraca el que, además de heredar a su abuelo castellano, heredaría a su padrastro aragonés. El matrimonio de Alfonso y Urraca no prosperó, entre otras razones, porque los nobles castellanos no admitieron al rey de Aragón como suyo. Él tampoco hizo mucho por atraerlo, sino todo lo contrario, y además porque el Batallador no mostró mucho interés por procrear un hijo. Finalmente, tras unos pocos años de falta de entendimiento matrimonial y de una cierta inestabilidad política de los bandos nobiliarios, se produjo la anulación del matrimonio y el aragonés retornó a su reino, dando comienzo a una recia campaña de conquista sobre territorio musulmán, ganando el valle medio del Ebro, incluida la capital Zaragoza en 1118, llegando a las inmediaciones de Lérida por el este, llegando hasta la frontera con Castilla por el oeste y llegando al sistema ibérico en el sur. Es decir, extendiendo y engrandeciendo los dominios de la monarquía aragonesa. Mientras tanto, el hijo de Urraca, ya como rey Alfonso VII de Castilla y León, mostraba su interés y capacidad por ampliar también su territorio y fortalecía su estirpe aspirando al imperio. Así las cosas, en 1134, como consecuencia de las heridas recibidas en un encuentro con las tropas musulmanas, falleció Alfonso el Batallador. Y falleció
sin hijo ni sucesión que le recibiera la herencia del trono aragonés, pero dejando un testamento redactado 3 años antes, cuanto menos sorprendente, al disponer que los reinos heredados de su hermano, es decir, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y el reino de Pamplona, junto al regnum cesaro-augustano, es decir, toda la superficie del valle medio del Ebro que él había conquistado, pasaran a las 3 órdenes militares de Oriente, hospitalarios, templarios y Santo Sepulcro, que apenas eran conocidas en el reino de Aragón y que, bueno, pues parece, incluso hoy día, viéndolo, parece una decisión bastante susceptible de que pensaba que no le iba a aceptar nadie. Y así fue. Esta decisión, aun contando con la bendición del Papa y el respaldo interesado del Papa, evidentemente, era imposible de llevarse a la práctica, pues suponía la ruptura del orden social y jerárquico, que hacía imprescindible en el reino medieval, en el reino de mitad del siglo XII, la presencia de un rey, hacía imprescindible la presencia de un rey que se situara por encima de todos los señores de la tierra y los controlara, que fuera referencia y garantía para la convivencia interna y la defensa y expansión territorial sobre los musulmanes, y que diera, en cierta medida, un mínimo sentimiento de unidad al conjunto de gentes y tierras que constituían el reino. Ese rey y señor, reconocido por todos, debía ser reconocido por todos, por tradición, debía pertenecer a la estirpe de sus antecesores, es decir, de los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador, que de padres a hijos a lo largo de un siglo se habían transmitido la dignidad real otorgada por gracia divina. Sin contar con un monarca, era impensable continuar con el compromiso de luchar para expulsar a los moros de las tierras cristianas. Y más inmediatamente era imposible hacer frente a los graves trastornos padecidos a la muerte del Batallador, comenzando por el desorden generado en los grandes espacios de las tierras, zonas recientemente conquistadas, que había que organizar, el pánico provocado ante la esperada contraofensiva musulmana por la muerte del rey en las tierras del sur, por ejemplo la zona de Daroca o la zona del Bajo Aragón, y por supuesto reaccionar ante la invasión de Zaragoza y el Valle Medio del Ebro llevada a cabo por el castellano Alfonso VII, reclamando la herencia a la que creía tener derecho de su efímero padrastro. En estas circunstancias, los nobles feudatarios del rey fallecido, de Alfonso el Batallador, no estaban dispuestos a pasar a depender de un poder que no fuera real, que no fuera el real, no el poder de unas órdenes militares que tenían su raíz en Oriente, ni a perder lo ganado con las conquistas del Batallador si se producía la llegada de Alfonso VII, que cambiaría por completo todo el orden de la distribución de los honores. Lo mismo le pasaba a las jerarquías eclesiásticas, que no tenían seguro el estatus adquirido dependiendo de los maestres de las órdenes de Oriente. Por lo que todos ellos se negaron a aceptar el testamento y, en cuestión de días, en Jaca y en Huesca, las dos grandes ciudades del reino en esos momentos, los señores y los clérigos, con el obispo y los canónigos a la cabeza, y los ciudadanos de esas dos principales ciudades, buscaron una salida acordada entre todos con el derecho y la tradición. Y lo que hicieron es que la corona debía recaer en el varón de la familia real más próximo al monarca fallecido. Por lo que reconocieron simplemente al varón Ramiro, al tercer hijo de Sancho Ramírez, del rey Sancho Ramírez, el hermano menor de Pedro I y de Alfonso el Batallador, que no había recibido educación militar en ningún momento, sino se había dedicado a la vida monástica desde el principio, aunque nunca había sido ordenado sacerdote, esto es un factor importante, que desde hacía varios años profesaba como monje
en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, que había sido abad en tiempos de Sahagún, en León, y ocupado el obispado de Burgos también una temporada, mientras su hermano era rey de Castilla o era rey consorte de Castilla. Y de esta manera pues nos hallamos en que a finales de 1135, con un monarca improvisado de 49 años de edad, que había sido toda su vida dedicado a la Iglesia, que aceptó el destino que le proponían, y se mostró además inmediatamente dispuesto a hacerse cargo de la responsabilidad que le adjudicaban los señores aragoneses y preparado para ponerse al frente de esa nobleza y controlarla, sobre todo controlarla. Incluso de forma bastante más decidida de lo que se podían pensar. ¿Cómo nos recuerda el teatralizado, pero en cierto modo real, es auténtico, históricamente cierto, episodio de la campana de Huesca, en la que castigó con dureza a los nobles traidores a su causa? Estaba dispuesto a entablar negociaciones con los poderes vecinos para restaurar los litigios con Castilla y con Pamplona. Se mostró desde el primer momento como un auténtico monarca de la dinastía aragonesa. Parecía que había sido toda su vida criado para ser rey, el rey sucesor. Y además resuelto a afrontar la necesaria obligación de todo monarca que no habían cumplido sus hermanos, es decir, dejar lista la sucesión teniendo un hijo. Y lo hizo casándose. Y como él dijo unos pocos meses después, tomé esposa no por deseo de la carne, sino por la restauración de la sangre y de la estirpe. Compromiso que cumplió un año después con el nacimiento de la infanta Petronila, que dadas las circunstancias, en caso de sobrevivir, sería la heredera del trono de Aragón. Nos puede resultar hasta cierto punto sorprendente la habilidad y el temple demostrados por el monje Ramiro para hacer frente con decisión a los graves e inaplazables problemas con que se topó al recibir la herencia impensada o inesperada de su hermano. En unos pocos meses quedó asentada su autoridad en todo el reino. Quedaron resueltos los contenciosos con Castilla y Pamplona. Pamplona se había separado, el reino de Pamplona se había separado del conjunto de dominios del rey de Aragón y había creado su propia dinastía, su propio linaje, que tardó mucho en ser reconocido por el Papa, pero llevó ya hasta el final de la Edad Media una línea diferente e independiente del reino de Navarra. Ya no sería de Pamplona, sino sería Navarra. No conocemos muy bien quiénes fueron los asesores que tuvo Ramiro para ayudarle a trazar las líneas maestras de esta política emprendida en tan poco tiempo y tan de sorpresa. Pero resultó que realizaron un trabajo excelente que ofreció al conjunto de las tierras cristianas de la península una solución y marcó un destino. Directa o indirectamente, todos los príncipes hispanos se vieron involucrados en las decisiones tomadas por el nuevo rey de Aragón y por su hija Petronila, marcando el destino que seguirá durante mucho tiempo e incluso marcando el destino de lo que 400 años después iba a ser la corona de España. Con la misma determinación que se planteó la sucesión del rey Alfonso, se abordó el matrimonio de Ramiro y se aceptó el reto del nacimiento de la infanta Petronila, que en principio complicaba bastante las cosas y no resolvía del todo la situación, porque estaba de alguna manera ya establecido la imposibilidad de reinar las mujeres en Aragón, por lo que en puridad y Petronila, en su nacimiento, no podía considerarse una sucesora perfecta, sino una mera transmisora de los derechos del trono. Visto en la distancia y conociendo los resultados, podemos pensar que el hecho de haber nacido una infanta y no un infante como muchísimos hubieran deseado, orientó la salida
de la crisis, orientó la salida del problema en una dirección muy especial y, en este caso, y visto en la distancia, muy favorable, más favorable que si hubiera sido un infante. Es una situación que no se volverá a repetir en el futuro de igual forma en Aragón, porque solo como recordatorio les puedo decir que en Castilla y en Inglaterra, por ejemplo, las mujeres pueden reinar, pueden ser reinas propietarias, reinas absolutas de su poder, mientras que en Aragón, como en Francia, a las mujeres no se les reconoce la capacidad de reinar y solo en cuestiones de sucesión se admitía su condición para transmitir los derechos a sus hijos. Esto ocurrirá, por ejemplo, es para que se den cuenta de que esta situación se cumplió perfectamente en Aragón. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el compromiso de Caspe, en que se eligió para suceder a Martín el Humano, se llamó a Fernando el de Antequera, que era nieto de Pedro IV de Aragón, nacido de su hija, casada con el rey de Castilla, pero al haber fallecido sus hermanos varones, los reyes Juan I y Martín el Humano, sin descendencia masculina, se tuvo que recurrir a echar la vista atrás y buscar a ese pariente más próximo que era del rey muerto. Bueno, pero volviendo al caso de Petronila, que es la que nos interesa ahora, la situación podía ser algo más complicada. Menos conflictivo hubiera sido el nacimiento de un príncipe de todas las maneras, menos conflictivo, menos problemático. Sobre todo porque su sucesión sería indiscutida, mientras que en el caso de Petronila sus derechos hubieran decaído si el rey Ramiro hubiera tenido un hijo varón legítimo posteriormente, lo que fue impedido por el Papa al poner como condición para bendecir el matrimonio que la esposa se recluyera en un monasterio del sur de Francia tras el primer parto. No era por problema de sucesión, era por problemas de conciencia y de moral, pero ahí está. Y esto es lo que luego pasó, que al menos Petronila no iba a tener hermanos, no iba a tener, porque no los tenía ya, primos ni sobrinos, lo que le hacía una heredera imprescindible, imperfecta posiblemente, pero imprescindible, y al mismo tiempo era transmisora de los derechos a su hijo primogénito, lo que no podía suceder mientras no contrajera matrimonio y, sobre todo, alcanzara la edad para procrear que estaba fijada por el derecho canónico en al menos 14 años. Es decir, que esos primeros 14 años había que salvarlos como fuera porque no se podía resolver de otra manera. Así pues, al tener que afrontar la situación con una princesa menor, con un rey que prefería no gobernar a pesar de lo que había hecho en los primeros meses de su reinado, que difícilmente podía emprender una guerra por su condición eclesiástica, moralmente era difícil que emprendiera una guerra, y sobre todo porque para su supervivencia debía de arbitrar una serie de elementos que le permitieran pasar de la política activa a ser simplemente una figura que impusiera el respeto y mantuviera el orden como monarca legítimo. Nuevamente fue el propio Ramiro y sus asesores los que hallaron la mejor solución, que no podía ser otra más que organizar un casamiento donde el novio pudiera ejercer las funciones que correspondían a la monarquía como príncipe consorte. La elección del candidato no parece que resultara muy difícil, a pesar de que sobre el papel podía parecer muy complicada, porque eliminados los posibles candidatos castellanos y navarros por las reacciones anteriores, de alguna manera recordarían, en el año 37, recordarían que en octubre del 35, de 1135, antes de que Petronila naciera, ni que se supiera muy bien qué iba a pasar con la sucesión del trono, Ramiro, el monje, estuvo refugiado en Besalú
y él y sus varones, los varones que le rodeaban, ese consejo del rey, entraron en contacto con los señores de los condados de Barcelona, Pallars y Urgel, que rodeaban a Ramón Berenguer IV, el joven conde de Barcelona que acababa de suceder a su padre en el condado y era el principal poder en el conglomerado de territorios cristianos del extremo más oriental de la península, compartiendo frontera con el reino de Aragón y con un mismo espacio de expansión sobre los musulmanes, lo que hacía que tuvieran que entrar o en colisión o en amistad o en alianza. Pues una vez que la reina Inés hubo dado a luz a la infanta Petronila, con Ramiro asentado en el trono, se volvieron a retomar estas conversaciones en la primavera de 1137, pero en este caso para establecer una alianza de colaboración entre el rey Ramiro II de Aragón ya y el conde de Ramón Berenguer IV de Barcelona, que evitara cualquier disputa en el espacio común de expansión de ambos príncipes y garantizara un apoyo mutuo en caso de posibles ataques de musulmanes o por parte de castellanos o por parte de los pamploneses, que intentarían aprovechar la debilidad aragonesa por la ausencia de un monarca fuerte. El gran acierto de esta alianza no estaba tanto en la estrategia militar, que estaba muy bien pensada y muy bien planeada, sino en que se asentaba sobre el compromiso de matrimonio futuro de la recién nacida heredera del rey Ramiro II con Ramón Berenguer, conde de Barcelona, de unos 25 años de edad, estableciendo unas capitulaciones muy claras y muy taxativas que abarcaban lo que Ramiro II quería que quedara plasmado. Las capitulaciones de octubre del 37 se basaban en el derecho matrimonial pirenaico, que se completaba con la regulación de la potestas regia y se recogían en unas pocas cláusulas en las cuales Ramiro II entregaba a su hija de unos poquitos meses de vida en matrimonio a Ramón Berenguer, de 25 años, y aportaba íntegramente el reino de los aragoneses, dice textualmente, totius regni aragonensis integritate, tal como su padre y sus hermanos lo habían poseído, etcétera, etcétera, es decir, sin ningún tipo de limitación, para a su yerno, a su futuro yerno, para que lo poseyeran durante toda su vida, en concepto de principado, de príncipe de Aragón, pero no de rey. Ramiro II se conservó el título de la realeza, siguió siendo el rey, y lo único que pidió fue que los habitantes de Aragón, es decir, los aragoneses de todos los territorios de Aragón, fueran obedientes a Ramón Berenguer, salvo la obediencia debida a él y a su hija Petronila. A todo lo demás tenían que obedecer a Ramón Berenguer IV. La sucesión quedaba asegurada porque en caso de morir Petronila sin sucesión, todos los territorios aragoneses pasaban a Ramón Berenguer IV. Y a la inversa, Ramiro se conservaba como rey, dueño y padre, dice, en el reino de Aragón durante toda su vida, y en los condados de Ramón Berenguer, es decir, esos condados de Barcelona y todas las posesiones que tenía Ramón Berenguer, si el conde moría sin hijos, lo que dejaba a Petronila como encargada de la sucesión. Es decir, son unas capitulaciones breves, precisas y claras de lo que se buscaba. De esta manera, Ramón Berenguer IV se integraba en la familia Aragón, anteponiendo este linaje a su filiación anterior, para que sus sucesores debían quedar siempre en segundo lugar respecto al linaje aportado por la esposa de Ramiro, la esposa Petronila. Ramiro II seguía conservando la dignidad real, aunque inmediatamente volvió a incorporarse al mundo monástico,
tuvo muy poca participación en acciones políticas. Y el conde de Barcelona, como príncipe de Aragón, únicamente como príncipe de Aragón, sin recibir nunca el título de rey, pudo ejercer la potestas regia que le cedía su suegro y luego su esposa Petronila. Y todo esto hasta que Petronila alcanzase la edad de 14 años, la esa requerida para poder contraer matrimonio, consumar el matrimonio. Bien, 34 varones aragoneses se comprometieron bajo juramento a respetar y hacer cumplir el pacto. Y en fechas posteriores, los habitantes de Jaca, de Huesca y de otros muchos lugares prestaron juramento de fidelidad a Ramón Berenguer, siempre por mandato del rey Ramiro, al que no se le discutía en absoluto su dignidad real. La lucidez a la hora de aplicar las normas jurídicas fue a través del matrimonio y con eso se garantizaba la estabilidad del reino ante cualquier contingencia que pudiera producirse hasta que Petronila cumpliera 14 años, quedando después garantizada la unión por el matrimonio y por el heredero, si nacía o no nacía el heredero. La boda de verdad se celebró en agosto de 1150 en la Catedral de Lérida, ciudad que había sido conquistada un par de años antes por las tropas mandadas por el conde. Con la boda se cerraba una parte del proceso y se abría otra. Petronila, que ya tenía 14 años, hasta ese momento había sido simplemente un sujeto pasivo de todo lo que se cocía a su alrededor. Pero ahora pasaba a ser parte fundamental de todo ese entramado planteado a la muerte ya de Alfonso el Batallador, a la espera de que el matrimonio diera a luz un príncipe, que sería el heredero del reino y del condado de Barcelona, o que naciera una infanta, lo que ocurrió 7 años después, en el mes de marzo de 1157. Desconocemos totalmente la vida que llevó Petronila durante esos 14 años, hasta su boda, e incluso casi desconocemos también la que llevó en los 6 años siguientes hasta 1157, hasta que con 20 años fue madre. Pero lo que sí podemos apreciar es el impacto que desde el primer momento significó la unión de los dos patrimonios aportados por cada uno de los esposos. Los dominios directamente gobernados por el conde de Barcelona y príncipe de Aragón eran aproximadamente de unos 45.000 kilómetros cuadrados, lo que otorgaba a Ramón Berenguer una capacidad militar muy fuerte y le permitía emprender la sistemática conquista de los espacios islámicos situados al sur y al sureste de los territorios de Aragón y del condado de Barcelona, es decir, esa área de influencia que había estado en litigio. En un par de años, las tropas del conde Ramón Berenguer conquistaron, entrando por el mar, Tortosa y todo el tramo final del Ebro. Un año más tarde, con las conquistas de Lérida y Fraga, que cayeron el mismo día, el 24 de octubre de 1149, y poco después de Mequinenza, con el castillo dominando todo el cauce del Cinca y la desembocadura del río del Cinca, se completó una vieja aspiración de todos los poderes cristianos de la zona. En ningún momento se llegó a plantear que las tierras recién conquistadas o conquistadas en esos años fueran adscritas a Aragón o al condado de Barcelona, sino que constituyeron una unidad propia y a partir de ese momento Ramón Berenguer va a titularse como conde de Barcelona, comes barquinonensis, príncipe de Aragón, príncipe aragonensis, y de Atqui y lerde et Tortose Marquio, y marqués de Tortosa y de Lérida. Pero en ese momento no se adjudica si Fraga era de Aragón o de Cataluña, si Tortosa era de Aragón o de Cataluña. Ahí estaba. Durante todos estos años, una gran cantidad de actividad guerrera por parte del marido de la reina Petronila. Petronila en realidad vive en la penumbra, no hay que dudarlo. Su padre en un monasterio y su marido en continuas operaciones guerreras
ella debió de haber permanecido, se supone, en Huesca. La boda se celebró en Lérida al cumplir los 14 años, pero el primer hijo nació en 1157, en que cumplió 20 años. Este año de 1157 es el momento en que parece que se produjo el cambio definitivo en la vida de Petronila. Un cambio profundo, pues pocos años después del nacimiento de su primer alumbramiento, falleció su padre. El rey Ramiro falleció. Y en el mes de agosto de ese mismo año, 1157. Lo que de hecho se convirtió en reina. Y además en la madre del heredero del reino y del condado. Socialmente, Petronila en ese momento había cumplido con su primera y gran obligación, dar un heredero al reino de su padre y al condado de su marido. Es a partir de aquí cuando la figura de la reina Petronila empieza a aparecer en la historiografía de la época, empieza, podríamos decir, a ser conocida, cuando los cronistas, en cierta medida, toman conciencia de su existencia y la incluyen en algunos de los pasajes de sus escritos. Si bien al principio lo hacen de una forma bastante imprecisa y como complemento a la actividad de los 3 varones que rodean su vida, su padre, su esposo y su hijo. Ahí está en el centro Petronila, más bien tapada por la actividad de los 3 hombres de su vida. Y lo hacen sin darse cuenta de la trascendencia de su presencia y en el cometido fundamental que desempeña en el momento decisivo de la creación de lo que será la corona de Aragón. Por ejemplo, existe una gran confusión en torno a los hijos habidos por el matrimonio. Las narraciones más antiguas, como la de la Gesta Comitum Barquinonensium, menciona 3 hijos. Alfonso, que será el Alfonso II rey, Sancho, que casaría con Sancha, hija del conde Nuño de Castilla, y Dulce, que casaría con Alfonso de Portugal. Sin embargo, el testamento de Ramón Berenguer, es decir, el padre, menciona a un hijo primero, que llama Raimundo, que será Alfonso II, a un Pedro II, que se recibirá el condado de Cerdaña, y un hijo menor, que no se sabe ni su nombre, y no menciona a su hija Dulce, seguramente porque no recibió ninguna herencia. Una curiosa y diferente versión la aporta el cronista Jerónimo Zurita, que tenía muy buenas fuentes, pero que a veces, pues bueno, no las interpretó con la precisión necesaria. Es una curiosa versión que, citando una fuente antigua, habla de un primer hijo, Pedro, muerto joven en Huesca, citando una fuente muy antigua, que pudo haber nacido en torno a 1152, en cuyo mes de abril una noticia imprecisa afirma que Petronila estaba de parto en Barcelona. La verdad es que luego el cronista habla de un segundo nacimiento en 1157, que sería el rey Alfonso, que añade «Hubo nombre Ramón Berenguer». Eso dice Zurita. Y un tercer hijo, también bautizado como Pedro, es el primero y el tercero, que es el que le daría Cerdaña, evidentemente, un cuarto Sancho y una hija a la que no da nombre, pero indica que casó con con Sancho de Portugal, que no es el Alfonso que había aparecido. Del análisis crítico de todas estas narraciones, la historiografía más rigurosa ha aislado 2 noticias que parecen tener mayor consistencia, aunque es posible que luego lo diga. De Petronila no se tiene prácticamente ningún documento. Me parece que quedan 4 o 5 documentos que pueden datarse en la época de Petronila y emanados de Petronila. Es decir, es muy poco lo que se sabe oficialmente surgido de la propia reina. Bien, pero por un lado sí que se tiene un pergamino
fechado en el mes de abril de 1152, que es posiblemente al que alude Zurita, firmado y rubricado por Peronelle Regine Aragonensis, estando Jacens et impartu laborando, es decir, laborando el parto, en proceso de dar a luz, en el que ordena, por si acaso muere en el parto, su última voluntad, en el sentido de que si la criatura que está por nacer es un varón, le concede totum regnum aragonensem, con todo lo que al reino le pertenece, tal como lo había tenido, dice, el rey Alfonso, su tío, y por supuesto su padre Ramiro. Encomienda toda la decisión y el cumplimiento de este pacto, de este testamento, lo encomienda a su marido, el conde de Barcelona, para que conserve y gobierne este dominio durante todo el tiempo de su vida, tras de la cual pasará tal encomienda a su hijo que va a nacer. En caso de que éste muriera antes del padre, todo pasará a la voluntad paterna. Si es hija, las cosas cambian. Todo el reino y sus pertenencias quedarán a disposición del padre sin que ningún hombre o mujer, dice, pueda ejercer ninguna acción en contra de esta decisión. Es curioso comprobar cómo Petronila no está dispuesta a tratar a su hija, si llega a nacerle una niña, con la misma condición y el mismo tratamiento con que ella había sido considerada por su padre. Y expresamente le niega la posibilidad de constituirse en heredera y sucesora del reino, dejándolo a criterio y decisión de su padre, que podría optar por buscar un sucesor en un nuevo matrimonio o proceder como había hecho por el rey Ramiro. Pero Petronila en este sentido se muestra posiblemente cauta. El testamento se conserva, este documento se conserva en una copia coetánea, que es uno de los poquísimos, como he dicho, documentos conservados de Petronila, pero es en una copia. Y se ha considerado o bien como una ratificación de la noticia recogida por Zurita, lo que significaría que ese primer parto acabaría en una muerte prematura muy, muy temprana del nacido, ¿no? O bien que correspondería al nacimiento del propio infante Alfonso, lo que no significaría que había nacido en 1152, sino, como demuestra don Antonio Ubieto, la copia conservada del documento presenta un error en la lectura de las fechas, que es muy posible y lo demuestra. Las V's en escritura romana, en numeración romana, con los dos palotes, etcétera, etcétera, puede dar lugar a que ese 1152 que copia el copista del documento sea año 1157 y efectivamente se refiera al nacimiento del futuro rey Alfonso II, cuyo nacimiento en Huesca está perfectamente documentado el 24 de marzo de ese año 1157. Lo importante de todo esto, aparte de que sí, que nació el futuro Alfonso II, es la voluntad expresada por la reina Petronila, que recoge la firme decisión que el infante que va a dar a luz sea el heredero del trono, el heredero del reino, y a la muerte de su padre herede igualmente el condado de Barcelona, con lo que ambos títulos quedarán unidos en su persona. Y esto lo está diciendo Petronila unos meses antes de que falleciera su padre, el rey Ramiro, titulándose ella como reina de los aragoneses, sin que conste la intervención o mediación ni de su padre ni de su esposo a la hora de tomar esta decisión. Es decir, un carácter bastante fuerte. Bueno, estamos por tanto ante una primera manifestación concreta y efectiva de la consideración real que tiene la propia Petronila y de su proyecto de formación de lo que será la corona de Aragón. Bien, una segunda cuestión que ha creado confusión y ha sido objeto de interpretaciones, pero que también hay que considerarlo dentro de la misma intención, es la relativa al nombre del príncipe heredero. Mientras la madre se refiere a él como Alfonso, lo mismo que hace toda la documentación aragonesa, el padre, incluso en su testamento,
y en los tempranos documentos cancillerescos lo llama Raimundo, es decir, Ramón, como él, Ramón. Esta duplicidad no es una mera cuestión de preferencias por uno u otro nombre para el primer hijo del matrimonio, sino que conviene ponerlo en relación y enmarcarlo en la misma dinámica en la que se desprende de esa voluntad de Petronila ante el parto, es decir, actuar como reina y marcar la dirección que debe emprenderse para el futuro de su sucesor. Es evidente que Petronila quería que su hijo llevara un nombre dentro de la tradición de la dinastía aragonesa, como su tío el Batallador, logrando que así fuera decidido por el propio infante, que en toda la documentación, siendo príncipe o ya después siendo rey, siempre se intitula y se llama Ildefonsus Rex, sin que en ninguna ocasión aparezca citado como Raimundus. Y en esta misma línea no está de más recordar que este Alfonso II, cuando tiene un hijo y sucesor, le puso por nombre Pedro, es decir, el nombre de su otro tío abuelo predecesor en la corona. Bien, cuando Petronila toma estas decisiones, todavía vive el rey Ramiro, porque todavía está considerada heredera y sucesora plena, está en pleno dominio de la situación y es una fórmula de reafirmarse todavía más, buscando por todos los medios que su hijo como sea el nieto de Ramiro II y que siga la línea de los reyes de Aragón. Este proceso lento, estamos hablando de unos poquitos años, de los años 30, 40 y parte del 50 del siglo XII, se interrumpe o viene roto en cierta medida por la muerte de Ramón Berenguer, que se produce 5 años después del rey Ramiro y 5 años después del nacimiento del primogénito Alfonso. La muerte se produce en agosto de 1162 y murió cerca de Turín, cuando acudía a entrevistarse con el emperador Federico I Barbarroja para establecer una alianza con Inglaterra y el Imperio frente a la coalición ya cerrada entre Castilla y Francia. Era el momento en que empezaba a definirse el futuro de las monarquías europeas, buscando una ampliación de sus dominios a costa de los territorios vecinos. El conde de Barcelona, como príncipe de Aragón, una vez asegurado el frente sur de cara a los musulmanes, dirigió su atención a confrontar y controlar y poner freno a las aspiraciones francesas sobre los condados occitanos, fortaleciendo las relaciones que desde el reinado de Alfonso el Batallador, es decir, considerándose casi como también el sucesor de Alfonso el Batallador, había establecido con los condes de Bearn, de Bigorra, de Carcasona y entre otros muchos, y yendo más allá a buscar el contrapeso de ingleses y flamencos para frenar los impulsos franceses. Política que continuará toda la dinastía posterior del Reino de Aragón hasta el propio Fernando el Católico. Es decir, marcan en este momento una línea que continuará por lo menos 500 años más. A su muerte, no obstante, Ramón Berenguer dejaba a Petronila en cierta medida desamparada. Su reacción inmediata al recibir la noticia de la muerte de su marido fue acudir a Zaragoza, si no estaba ya allí, que eso sí no se sabe, y acudió con su hijo, de 5 años, como digo, presentándolo ya como Alfonso, rey de Aragón, hijo del conde de Barcelona, para confirmar los fueros zaragozanos como garantía para alejar el peligro todavía latente de la intervención castellana de los herederos de Alfonso VII. A continuación, emprendió un recorrido por las principales ciudades del territorio césar-augustano para que, siempre con su hijo, por supuesto, como rey, recibir el juramento de sus súbditos. Se tiene constancia que en Calatayud, el 1 de septiembre de ese año, se presentó con el joven Alfonso II, de 5 años, rodeado del arzobispo de Tarragona,
de los obispos de Barcelona, de Zaragoza, de Tortosa. Les recuerdo que en Zaragoza no había todavía arzobispo, tardará todavía más de un siglo a haber arzobispado, dependía todo del arzobispo de Tarragona, con el conde de Pallars, con varios señores aragoneses, con varios señores catalanes, y todos fueron con el niño rey a Calatayud para que le prestaran el juramento los ciudadanos de una gran ciudad de la zona del Regnum César Augustano. A este grupo podemos adjudicarle, a este grupo de gente de jerarquías, podemos adjudicarle el papel de consejeros de la regencia, porque en cierta medida el testamento de Ramón Berenguer otorgaba a su hijo primogénito que fuera su heredero también en el condado de Barcelona, y con todas sus posesiones, salvo el condado de Cerdaña que dejaba a su otro hijo Pedro. Pero en este mismo testamento, el padre, preocupado por el porvenir del menor y de su madre, no teniendo ningún pariente ni otro monarca más próximo, designa como tutor del reino y de su hijo al rey Enrique II de Inglaterra. Bueno, pocos meses después, y con esto voy a ir terminando ya, pocos meses después, en junio de 1164, Petronila, como Dei gratia aragonensis regina et barquinonensis comitisa, claro y tajante cómo se considera y cómo se veía ella, que acaba de cumplir 27 años, toma la decisión libremente y con el consejo y consentimiento de las jerarquías eclesiásticas de Aragón y Barcelona de conceder a mi muy querido hijo Alfonso, que en el testamento de mi marido le llama Ramón, para que no haya dudas, y a toda su posteridad, todo el reino de Aragón íntegramente, con todos sus términos y posesiones, como tuvieron su abuelo, se refiere al rey Sancho Ramírez, y los aumentos y acrecentamientos adquiridos con la ayuda de Dios por sus antecesores. Como un rasgo de agradecimiento y fidelidad a su marido, introduce en este mismo documento de donación una expresa confirmación y aceptación del testamento del conde, cuya ordenación y última voluntad desea nunc et in perpetuum firmiter persistat, es decir, ahora y siempre permanezca firmemente, perduren lo que el marido había dicho. Con este traspaso de la reina, de acuerdo con la última voluntad de su marido, se produce la primera sucesión dinástica diseñada con urgencias mediante el matrimonio inicial de conveniencia cargado de incógnitas en el año 35. Se lograba así la confirmación de un proyecto político con un futuro por delante que por obra de los tres principales actores, es decir, Ramiro II, Ramón Berenguer y Petronila, se producía de manera tácita la continuidad sin ruptura y la aceptación por todos los varones y magnates, tanto aragoneses como barceloneses, del joven Alfonso como rey de Aragón y conde de Barcelona, consolidándose el bloque único de poder en el cuadrante nororiental de la península. Se inicia así un periodo de 50 años que coincide con los reinados de Alfonso II y de Pedro II, es decir, entre 1162 y 1213, durante el cual se diseñará la primera ordenación institucional de la corona y se armonizará el equilibrio, diversidad, unidad que la caracterizará ya para siempre. En sus líneas generales y de forma muy clara y manifiesta, había nacido ya la corona de Aragón, que perdurará durante al menos 500 años. Muchas gracias.